Otro tema que vimos también fue el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Todo triángulo rectángulo cuadrado hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Muy bien, así es. Todo triángulo cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿La hipotenusa con qué letra la representamos? H. Con H. ¿Y con qué otra? Con la C. Con la C. ¿Sí? ¿Y el cateto opuesto y el cateto adyacente? Cateto opuesto CO, CA o AB. ¿Sí? En este caso, este triángulo tenemos la letra ABC, en donde A, ¿qué cateto es? Cateto Opuesto. ¿Qué B? C. Hipotenusa. ¿Sí? Muy bien. Nosotros lo vimos de otra manera, nosotros lo vimos como que el triángulo tiene su cateto opuesto CO, cateto adyacente CA e hipotenusa, y la fórmula es h cuadrada es igual a CO cuadrada más CA al cuadrado. ¿Sí? Bien, supóngase que tenemos aquí este triángulo. ¿Qué dato nos falta? La hipotenusa. Nos falta la hipotenusa, entonces ocupamos la fórmula. Ahí está, h cuadrada es igual a CO cuadrado más C al cuadrado. Sustituimos los valores y queda h cuadrada es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es igual a 4 más 9, es igual a 13. Y sacándole raíz, porque recuerden que no nos interesa conocer h al cuadrado, sino nos interesa conocer h. Entonces, para conocer el valor de h tenemos que sacarle la raíz. Y raíz de 13 es igual a 3.60. Y ese es lo que mide la hipotenusa. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Ese triángulo qué medidas tiene? 4. ¿Cuál es el dato que nos falta? El adyacente. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con la fórmula? ¿Vamos así como está? No. Despejar. Hay que despejarla. ¿Qué vamos a despejar? El cateto adyacente. Entonces la fórmula quedaría así. Cateto adyacente es igual a hipotenusa menos cateto opuesto, obviamente al cuadrado. ¿Sí? Ya que obtuvimos el despeje, ¿sí? Nada más sustituimos los valores. Queda que cateto adyacente es igual a 4.7 de la hipotenusa más 2.5 al cuadrado los dos. ¿Sí? Y eso resulta que es 22.9 más 6.25 y es igual a 28.34. Y como recuerdan que lo que nos interesa es conocer el cateto adyacente normal, sin llevarlo al cuadrado, pues le sacamos raíz, que es su operación inversa, y obtenemos que la raíz de 28.34 es 5.32. ¿Sí? Ahora, ¿qué utilidad tiene el teorema de Pitágoras? Porque les comento, ¿por qué nosotros a veces en las matemáticas decimos que no nos sirven? Claro que sí nos sirven, simplemente hay que observar, hay que saber dónde podemos aplicarlas. ¿Qué ven ahí? La sombra de un edificio. ¿Sí? Del mismo edificio tomaron la foto y se veía la sombra. ¿Qué podemos obtener nosotros a partir de la sombra de un edificio? La altura del edificio. Si ustedes se fijan, un edificio tiene sombra. De la base del edificio a la sombra, ¿sí? Tiene una cierta distancia, la cual podemos triangular para poder nosotros sacar la altura del edificio. Eso lo vamos a ver de nuevo más adelante cuando veamos las funciones trigonométricas. Vamos a poder utilizar eso también. Dice, el teorema de Pitágoras es útil para el cálculo de diferentes superficies en donde se puede utilizar el triángulo rectángulo. Desde la altura de un edificio basándose en su sombra hasta las medidas de escaleras, lonas, pisos, calles, en general en construcción y en la industria, podemos corroborar analizando los diversos productos que utilizamos en la vida diaria. ¿Sí? Entonces, el teorema de Pitágoras es muy útil actualmente todavía. Por ejemplo, ahí, ¿qué ven ahí? Están obteniendo la altura de un pino basándose en un plano o en un plano ahora sí, por esta plana, y proyectando hasta donde termina el pino. ¿Y qué se forma ahí? Un
triángulo rectángulo, ¿no? Con el cual nosotros podemos sacar la medida. Si ustedes hacen de aquí a acá hay una distancia, ¿sí? Y de aquí a acá debe haber una, que no la conocemos, pero al conocer el ángulo podemos obtenerlo. Eso lo vamos a ver, les digo, con funciones trigonométricas. El mismo edificio que está ahí, que es un triángulo, también podemos poder ejemplificarlo por el teorema de Pitágoras. Dice, podemos obtener los perímetros y las áreas de las figuras al triangularlas y utilizar a nuestra conveniencia las fórmulas de perímetro, área y el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Vamos a ver ahora el tema de triangulaciones. Dice, si queremos saber el área de un polígono y no sabemos el valor de todas sus medidas, podemos aplicar la triangulación para conocerlas. ¿Sí se acuerdan de la fórmula para saber cuántos triángulos caben en un polígono? Sí. ¿Cuál es? N-2. Si tengo un polígono, por ejemplo, de 28 lados, ¿cuántos triángulos podemos hacer? 26. Si tengo un polígono de 30 grados, lados, ¿cuántos triángulos? 28. Si tengo un polígono de 35 lados, por ejemplo, ahí vienen unas figuras que podemos nosotros triangular. ¿Qué figura es esta? ¿Qué? Un trapezoide. ¿Por qué no es un trapecio? Porque no es regular. Por eso es trapezoide. ¿Este qué es? ¿Y ustedes se fijan? El trapezoide lo podemos triangular, al trapecio también, dos triángulos rectángulos, y el rombo, formar dos triángulos rectángulos con al de líneas, ¿no? Ahora vamos con el tema de cuadriláteros. No son las luces, vimos que en los cuadriláteros está el rectángulo, el rombo. Aquí está perdón, ahí es cuadrado, rectángulo, rombo, romboide y el trapecio, ¿sí? Y tenemos aquí sus elementos del cuadrado, pues nada más es un lado, que es el lado A, y que el perímetro es multiplicar el lado por 4 y el área es el lado al cuadrado. Nosotros lo vimos como L, si lo recuerdan. El rectángulo es base y la altura, y para el perímetro es 2 por base más 2 por altura, y el área es base por altura. El rombo es sus elementos son un lado y diagonal mayor y diagonal menor. Para perimetrar es un lado por 4 y para el área es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Del romboide es base y altura, que también lo conocemos como para el epípedo. 2 para perímetro, 2 más base más 2 por altura, y para el área es también base por altura. Y para el trapecio, ¿sí? Sería base mayor, base menor por altura. Para poder sacar el perímetro de ese lado, serían los dos lados sumados más los dos lados mayores, ¿no? Y para el área es altura por base mayor más base menor sobre 2. También eso lo estuvimos checando.